Hola, buenas noches a todos, ¿cómo están? Qué gusto tenerlos aquí. Estamos muy contentas el día de hoy porque vamos a estudiar el libro de Esther. Esther y Ruth, perdón, son los únicos dos libros titulados en toda la Biblia con nombre de mujer. El libro de Esther parte de la palabra de Dios y seguramente va a tener algo que decirnos. Este reinó en Susa, capital del Imperio Persa. Perdón, se me está yendo la voz. Yo sé que ustedes todos tienen frío, pero la verdad es que aquí estamos a 40 grados, entonces, no sé si me da envidia o gusto verlos con suéter, ¿verdad? Bueno, miren, el libro de Esther es un libro 100% histórico. Se dice que pudo haber sido escrito por Mardoqueo, según la tradición judía, y algunos sugieren a Esdras o a Nehemías basados en el estilo de escritura similar. Es interesante ver cómo en la historia Dios va cumpliendo sus promesas. En la versión original no aparece el nombre de Dios ni ninguna mención de él, pero su presencia y su mano poderosa es clara a lo largo de todo el libro. Entonces vamos a ver cómo Dios está trabajando tras bambalinas. Imagínense un tablero de ajedrez o imagínense también, no sé si han visto, por ejemplo, la película esta de Disney de Aladino. Bueno, pues yo quiero decirles que así me imagino a Jerjes, también conocido como Artajerjes o el Rey Asuero. Pero bueno, esa es la parte infantil, ¿verdad? Mía. Pero bueno, vamos a ver cómo va a ir trabajando Dios a través de Esther. Ahorita vamos a ver dónde nació, en dónde vivió, sus generales, pero pues el nombre verdadero de Esther era Adasa y el nombre utilizado Esther es probablemente derivado de la palabra estrella. Ahorita lo vamos a ver también. Ahora, imagínense toda esta historia como una novela en donde se va a relatar un complot para destruir al pueblo judío, que finalmente es neutralizado por Dios. Esto lo hemos visto a lo largo de varios libros y de incluso el día de hoy. Dios va a ir enganchando todos estos mínimos detalles para que su promesa se cumpla. Nos va a presentar a los personajes como parte de una intriga que se desarrolla entre las fiestas del palacio, las tramas, traiciones ocultas y bueno, como cualquier novela, ¿no? Vamos a ver dos cosas claves a través de este libro, que Dios siempre está en control de todas las cosas, el cumplimiento de una promesa. El libro relata el cumplimiento de las promesas de Dios y demuestra que Dios está en constante control absoluto de toda la historia. Esperemos que les apasione tanto como a nosotras. La verdad es que muchas veces pensamos que de este libro de Esther no tendríamos muchas cosas que platicarles, pero la verdad es que siempre les decimos lo mismo. Cuando estamos estudiando cada uno de los libros, pues Dios va sacando muchísimas cosas que nos van a servir inclusive el día de hoy. ¿Cuáles son esas promesas que se van a cumplir en este libro? La sobrevivencia del pueblo de Israel y la destrucción de los enemigos de la nación de Israel. Entonces, fíjense, dicen que Esther nació, era de origen hebreo, se llamaba Adasa, como se los comenté, que significa mirto, o también se puede significar ayuda o auxilio en hebreo. El significado del nombre Esther parece derivar del término de origen persa antiguo Sarta, que significa estrella o astro. Dicen que era una mujer bellísima. Un targum de la tradición hebraica dice que ella era la más bella estrella de la noche. Qué tan bonita sería que, bueno, digamos que también se va a hacer un concurso de belleza en el cual ella va a ganar. Era hija de Abijail o Abigail, no sé cómo se diga, Abijail de la tribu de Benjamín. Este era su papá, aunque ella ya era huérfana, una de las que constituían el reino de Judá y cuya élite conoció el exilio en Babilonia entre el 586 antes de Cristo para obtener después de varios años el permiso de volver a su tierra natal por medio de un edicto persa en el 537 antes de Cristo. La fecha de los eventos relatados en el libro de Esther ocurrieron durante el periodo de tiempo
que se encuentra entre el primer regreso de Jerusalén de los judíos después de la cautividad de 70 años en Babilonia, guiado por Zorobabel, y el segundo regreso guiado por Esdras. Es decir, que el libro de Esther está entre Esdras y Nehemías. Ella no tiene nada que ver, es un libro completamente aparte, pero está entre estos dos libros. ¿Sí, Tony? Nada más quiero hacer una aclaración. Cuando digan Targum, dices un Targum de la tradición hebraica, dice que ella era la más bella estrella de la noche. Cuando decimos Targum, es una traducción del arameo al español, por ejemplo. ¿Y qué significa? Es nada más la traducción, realmente significa, Ah, ok, sí, ahorita ya se puede comprar el Targum, se puede comprar de arameo a español. O sea, nada más es ah, una traducción de la tradición hebraica. ok, muy bien. Muchas gracias, Tony. Bueno, la Biblia no menciona explícitamente que la reina Esther tuviera hijos, aunque se menciona que tuvo una relación con el rey Asuero y que fue nombrada reina. No hay ninguna referencia en el libro de Esther sobre descendencia, según la tradición judía. Esther y Asuero tuvieron un hijo llamado Daría el Persa. Ahorita, si quieres, comentas eso al respecto, Tony. Hay dos reyes mencionados en la Biblia con el nombre de Darío. Acuérdense que también en otra de las clases vimos que también Darío era como un gobernante, no precisamente un nombre. El primero es conocido como Darío el Medo. Fue el rey que conquistó Babilonia, como se registra en los capítulos 5 y 6 de Daniel. Los generales de Esther. Esther aparece en la Biblia como una mujer que se caracteriza por su fe, valentía, preocupación por los demás, prudencia, autodominio, sabiduría y determinación. Y yo también agregaría en esta parte obediencia, ya que Mardoqueo, que era su tío, digamos que funge con el papá cuando ella queda huérfana y ella es totalmente obediente a Mardoqueo. Ella es leal y obediente. Ah, pues sí dice, ella es leal y obediente a su primo Mardoqueo y se presta a cumplir su deber de representar al pueblo judío y alcanzar la salvación. En la tradición judía se le ve como un instrumento de la voluntad de Dios para evitar la destrucción del pueblo judío, para proteger y garantizar la paz durante el exilio. Cuando les digan que la Biblia es un libro escrito para puros hombres. Tenemos una larguísima lista de mujeres, cómo fueron utilizadas por Dios a lo largo de la Biblia, nada más que solamente Ruth y Esther tienen un libro, pero hay muchísimas mujeres que tuvieron una importancia grandísima a lo largo de todas estas historias. Y pues vemos acá la mano de Dios. Ahorita vamos a ver en las láminas siguientes, aunque efectivamente no se menciona a Dios, vemos cómo Dios está trabajando tras bambalinas alrededor de todas estas historias y cómo se van a ir cumpliendo sus promesas y vamos a ver qué interesante está. Nada más comentar, Mir, que Mardoqueo sí es su primo, no su tío. Yo pensé que era su tío. No, Mardoqueo es su primo. Ah, ok, muy bien. Bueno, la historia transcurre más de 100 años, como les comenté, después del exilio babilónico de los israelitas. Si bien algunos judíos regresaron a Jerusalén, Esdras, Nehemías, acuérdense que este libro está en medio, muchos no lo hicieron. Acuérdense que había muchísimos judíos que todavía estaban ahí acuérdense que estaban en Babilonia y después ya es Medo-Persia, ¿no? El libro de Esther trata sobre una comunidad judía que vivía en Susa, que era la capital del antiguo imperio persa. Acuérdense, aquí estamos poniendo estos mapas, pero acuérdense que era en aquellos entonces una ciudad enorme en donde este rey Jerjes tenía 127 provincias desde la India hasta Etiopía. Entonces, nada más para que se den una idea de lo grande, enorme que era este imperio. Y al ratito les voy a leer un escrito de Mark Twain de 1899, pero para no aburrirlos y estar platicando yo aquí como perico, me voy a seguir para no aburrirlos.
Connie, ¿nos ayudas con esta, por favor? No te oyes, Connie. No, Muy no se bajito. oye, no se oye. Si le subes tantito a la compu, a lo mejor se oye un poquito. No, No. Bueno, acuérdense que todos los martes siempre nos pasa alguna situación técnica, este, pero siempre la libramos porque Dios es bueno y va a suceder algo bueno, ya lo van a ver, pero la verdad es que ya hasta risa nos da porque siempre, bueno, nada más falta que nos muerda un perro cada martes, pero no pasa nada, o sea, la verdad es que Dios sabe qué planes tiene para todas estas estudios que estamos haciendo. A ver, Connie, pruébale. Uno, dos, tres, cuatro. Voy a entrar con mi ahí celular, está. Ahí te ¿sí? oyes. Sí, Ok. Ok. perfecto. El padre de Esther se llamaba Abijail y fue tío de Mardoqueo. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo adoptó a Esther y la crió en su familia como si fuera su propia hija. Como resultado del decreto del rey, Esther, junto con mucha gente y otras jóvenes, fueron llevadas al harén del rey en la fortaleza de Susa y puesta al cuidado de Hegai. Esther se había ganado el aprecio de todos en el palacio y cuando le llegó el turno de presentarse ante el rey, fue vestida con una ropa de Hegai, le aconsejó ponerse. Era el más el mes, perdón, de Tebet del séptimo año de reinado de Asuero. El rey en tiempos de Nehemías era Artajerjes. Arti era hijo de Jerjes, quien era el esposo de Esther. Siguiente. Lupita, ¿nos ayudas con esta, por favor? Perdón, estaba en mute. Bueno, ok. Aquí vamos a hablar como todos los martes del FODA o las Fuerzas de Habilidades, Oportunidades y Amenazas. Tiene muchas más que ustedes las van a ir sacando conforme vayamos dando la presentación. Y ahorita Connie nos va a ayudar con algunas más específicas en la lámina 6, que es la siguiente. Pero es muy importante que entendamos, como siempre se los hemos dicho, que una de las razones principales por las cuales estamos haciendo los personajes es para que nosotros nos pongamos el traje del personaje y digamos, Señor, ¿qué fortalezas tengo parecidas a esta mujer o qué debilidades tengo con esta mujer? ¿Qué oportunidades en mi vida me has dado y qué amenazas tengo también en mi vida? Entonces, cada vez que veamos un personaje, yo les pido de favor que siempre revisen cuál de estas características les quedan a ustedes o les embonan o los son parecidas en su personalidad y cuáles les gustaría tener y cómo podrían conseguirlas. A mí me llama mucho la atención porque este personaje de Esther, pues es una jovencita judía, que además en el gremio donde ella, o en el grupo donde ella participaba, no sabían que ella era judía. Entonces, imagínense, ella tenía de alguna manera que eh, no mostrarse al 100% como era y sin embargo, pues pudo hacer cosas muy buenas para el Señor. Fíjense bien, en las fortalezas, aparte de que tenía belleza y gracia, pues era una mujer que cautivaba, ¿no? Por eso cautivó al rey Asuero. Al principio de la historia de Esther se habla de que Asuero ya era un hombre casado y era casado con la reina Basti. Pero Basti era una persona que de alguna manera no apoyaba al rey Asuero, ya lo veremos más adelantito, y entonces él buscaba una persona que realmente estuviera con él. Entonces, aparte de que era una persona bella y que tenía gracia, pues también era una persona que cautivaba. ¿Cómo cautivamos? No cautivamos nada más con una belleza o con una gracia, cautivamos también
con inteligencia, con sabiduría, con dominio propio, con hacer las cosas correctamente. Entonces, esta mujer tenía características únicas en comparación a otras mujeres. Precisamente por eso pusimos en el punto 2 que era inteligencia y tenía astucia. Esther demostró ser inteligente y astuta al navegar en la corte real y persuadir al rey. Cuando lean la historia de Esther, si es que no la han leído, se van a dar cuenta cómo mandaron llamar a muchas mujeres vírgenes de todo el grupo, que como ya mencionó, era una provincia muy grande, para buscar una compañera para este rey Asuero. Pero eran mujeres hermosísimas, eran mujeres vírgenes, eran mujeres jóvenes, eran mujeres con muchas características y cualidades. Sin embargo, su inteligencia y su astucia hicieron que ella destacara en este grupo. ¿Por qué destacó? ¿Porque era muy buena? No, porque Dios se lo permitió. Dios le permitió que ella fuera inteligente y astuta. ¿A qué quiero llegar con esto? En muchas ocasiones nosotros pensamos que solo es importante nuestra apariencia física y no. Tenemos que pedirle a Dios inteligencia, tenemos que pedirle ser astutos, ser sabios, saber comportarnos. Y si ella tuvo estos dones y talentos es porque Dios lo planeó y se lo permitió porque iba a usarla para algo. No sé si les cuadra un poquito lo que les estoy diciendo, pero es un poquito entender para nosotros mismos, para nosotras mismas, que Dios nos puede usar en grupos y nos puede usar con personas y nos puede usar en ministerios y no nada más es una cuestión externa de belleza y de gracia, sino también de tener astucia, de tener inteligencia y de estar dispuestos. En el punto 3 pusimos que tenía coraje y determinación. Esther mostró valentía y determinación al arriesgar su vida para salvar a su pueblo. Pero esto no es algo tan simple como decir, ay, arriesgó su vida por los demás. No, realmente ella pudo morir por todo el pueblo judío a quien ella defendió. Y era una jovencita que se convirtió en reina y que trascendió. Entonces, yo quiero que entendamos que a veces, cuando nosotros pedimos nuestros dones y talentos, decimos, ¿qué le estoy pidiendo al Señor que me dé? Cuando mencionamos aquí coraje y determinación, esto es muy importante. Realmente nosotros tenemos coraje y determinación para movernos en nuestro día a día. Tenemos realmente coraje y determinación para sortear los problemas que nos atañen. Tenemos coraje y determinación para manejar nuestra familia, para obedecer a Dios, para realmente hacer lo que Él nos pide. Hace rato mencionábamos, ¿no? Que a veces cuando uno está tranquilo, pues no pasa nada, pero cuando uno empieza a trabajar para el Señor, pues empiezan luego muchas carreras y muchas cosas y no sabes qué vamos a hacer. Pero eso es tener coraje y determinación. ¿Por qué? Porque queremos hacer algo para Él y Dios nos va a usar. Pues así le pasó a Esther. Y estas son solamente algunas de las características más importantes que tuvo esta mujer que llegó a ser reina de Persia y que lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero también tenía debilidades. Dentro de las debilidades tenía una dependencia de otros. Esther dependía de la ayuda de Mardoqueo, que era su primo, y otros para obtener información y apoyo. Acuérdense que en este tiempo, bueno, todavía en la actualidad sucede, pero más en este tiempo, las mujeres eran sumamente sumisas y calladas y no se podían parar en ningún lugar si no se les permitía. No podían hablar con el rey si el rey no les mandaba llamar. No podían dar su opinión, no podían hacer nada. O sea, no es una mujer como la reina Isabel que acaba de morir hace un tiempo y que hacía lo que quería cuando quería en el país que quería. No, esta era una jovencita judía que tenía casi que moverse de acuerdo a lo que otros le decían que hiciera o le pedían. Precisamente por eso es muy importante aquí la figura de Mardoqueo, su primo, porque él le ayudó a ella y ella lo ayudó a él para el plan de Dios. También tuvo mucho miedo y ansiedad. Yo les preguntaría a todos ustedes si no hemos vivido miedo y ansiedad en muchas ocasiones, sobre todo cuando estamos viviendo en crisis o cuando estamos pasando una prueba. Esther experimentó miedo y ansiedad al enfrentar la situación con Amán
y el decreto de exterminio. Ya hablaremos un poquito más adelante de esto, pero acuérdense que ellos no sabían que ella era judía. Entonces, obviamente ella temía por su vida, ella temía por su familia y ella temía pues por muchas cosas y también tenía una ansiedad y tampoco tenía una madurez muy grande como para poder saber qué hacer, pero Dios la usó. Entonces, si nosotros pensamos que solamente podemos tener dones y talentos cuando seamos personas muy mayores, no es así. Esther es un ejemplo de cómo a una mujer joven Dios la usó de una manera impresionante y llegó a ser una mujer que trascendió y además tiene un capítulo en la Biblia. Tiene un capítulo en la Biblia por la trascendencia tan grande que tuvo. No es por cualquier cosa, como dijo Mirna, solamente Ruth y Esther están en la Biblia. Entonces tenemos que entender que Dios es tan maravilloso que no nada más usa a hombres, sino también a mujeres. Y también a las mujeres nos da dones y talentos. Y también usa la belleza, la gracia, la inteligencia, el coraje, la determinación. Pero obviamente también vamos a poder tener miedo y ansiedad como le pasó a esta jovencita que después se convirtió en una gran reina. Dentro de las oportunidades que Dios le permitió tener, pues tuvo este acceso al rey. Esther tenía acceso directo al rey Asuero, lo que le permitió influir en sus decisiones. ¿Qué quiere decir esto? Acceso al rey no significa nada más que era una de las tantas mujeres con las que Asuero podía estar, porque además tenemos que acordarnos que no era la única. Asuero tenía muchas mujeres alrededor. Hoy no lo podemos pensar como algo que nos guste, pero ella además tenía que aceptar que él compartía pues su intimidad con otras mujeres, que él no siempre le hablaba a ella, que ella tenía que pedir permiso para entrar con él y sin embargo logró influenciar al rey al grado de hacer cosas en beneficio del pueblo judío. No es cualquier cosa. Estamos hablando de un rey que podía tomar decisiones para matar a quien quisiera. Estamos hablando de un rey que tenía influencia en Persia, lo que es ahora Irán, que tenía grandes territorios, que había un poder tan grande de este hombre que podía matar a quien sea, y ella pudo acceder a él y sobre todo convencerlo. Entonces fue una oportunidad muy grande que Dios le dio. También tenía posición de influencia. Como reina, Esther tenía una posición de influencia que podría utilizar para beneficio de su pueblo, como ya les mencioné. Había también amenazas. Amán y su complot. Amán era un enemigo poderoso que buscaba destruir a los judíos y Esther se enfrentó a su ira y venganza. Ya más adelante, Tony va a explicar mucho en relación a Amán. No olviden este nombre, por favor. Realmente es un nombre de un hombre que trató de destruir al pueblo judío y que Dios no lo permitió gracias a la influencia de esta mujer, quien permitió a su vez con este acceso al rey, que este pueblo fuera salvado. También como amenazas tenían el decreto de exterminio. El decreto de exterminio emitido por el rey Asuero era una amenaza directa a la vida de Esther y a su pueblo. No nada más a su pueblo, sino a su propia vida. Si nos ayudas con la siguiente, Connie, por favor. Sí, gracias. Las 5 virtudes principales de Esther son la valentía, la sabiduría. Ay, mi computadora está fallando. La sabiduría, la obediencia, la humildad y la preocupación por los demás, que diría yo como el amor al prójimo. Espérenme, es que está como muy lenta. Ok. Ella arriesgó su vida para salvar a su pueblo, el pueblo judío, de la destrucción, demostrando una gran valentía y fe en Dios. Su sabiduría se manifestó al no revelar su identidad judía de inmediato, sino que usándola estratégicamente para generar la confianza del rey y así poder interceder por su pueblo. Además, demostró ser obediente a su primo Mardoqueo y a las instrucciones de Dios, y su humildad le permitió reconocer que no podía lograr sola, que no lo podría lograr sola, sino buscando la ayuda divina y de su pueblo. Finalmente, su preocupación por los demás se manifestó en su deseo de salvar a su pueblo de la aniquilación.
Siguiente. Esther, una figura bíblica prominente, se caracteriza por su valentía, fe, sabiduría y preocupación por su pueblo. Fue una reina judía en Persia que usó su posición para salvar a su pueblo, los judíos, de un plan de exterminio. Su historia resalta la importancia de la obediencia a Dios, la confianza, la lealtad y la confianza en su providencia y la valentía en los momentos de adversidad. Siguiente. Otras características claves de Esther, como ya mencionó Connie, precisamente son la valentía y la fe. Fíjense bien, en la valentía, Esther se enfrentó al peligro de acercarse al rey sin ser llamada. Lo mencioné hace rato, pero a mí me llamó mucho la atención. Tenía que pedir permiso para entrar a ver al rey. El rey era como un dios. No podían entrar y salir cuando quisieran. Entonces tuvo que tener mucho valor para decir, a ver, yo entro, hablo contigo y te digo lo que estoy pensando. A lo mejor eso se nos hace muy común y muy normal en el 2025, ¿verdad? Pero en estos años creo que era mucho más difícil que las pobres mujeres se pudieran acercar a hablar y dar su opinión. Imagínense en la época de las que le estamos hablando, les estamos hablando del año 479, 480 antes de Cristo. No era una época como la de hoy, arriesgando su vida para interceder por su pueblo. Mencionábamos lo de la fe. A pesar del peligro, Esther confió en Dios y pidió a su pueblo que ayunaran, lloraran por ella, demostrando su fe en la providencia divina. Aquí me quiero detener. Ella misma pidió que ayunaran, lloraran por ella. ¿Cuántas veces nosotros pedimos que nos ayuden? ¿Cuántas personas cercanas tenemos para decir, oye, hermano, hermana, amigo, amiga, puedes orar por mí? Gracias a Dios en este grupo, nosotros oramos unas por otras, pero oran por ti y oras tú por los demás. Hay que tener esa costumbre de ayunar y orar por otras personas y tener fe que Dios escucha nuestras oraciones. Acuérdense que cuando más de dos están orando por alguien, Dios escucha. Entonces, aquí hay muchas enseñanzas, no es nada más la historia de una princesa, es la historia de una mujer que demostraba con acciones lo que Dios pedía. ¿Qué pedía el Señor? Que le creyeran. ¿Y qué pedía el Señor? Que ayunaran. ¿Y qué pedía el Señor? Que se pusieran todos de acuerdo. Si hoy nos pusiéramos todos de acuerdo para salvar a nuestro mundo, bueno, Churchill lo hizo. Churchill pedía que todo su pueblo orara para poder ser salvado de la guerra y Dios hizo milagros también en la guerra y muchos personajes. ¿Por qué? Porque Dios se goza cuando la gente ora en grupo, ayuna y pide por los demás. Entonces no es nada más decir, ay, la persona que estamos hablando tenía una fe enorme. No, realmente creía que Dios le escuchaba. Sabiduría y prudencia. Esther actuó con sabiduría y prudencia buscando el consejo de Mardoqueo y esperando el momento oportuno para hablar con el rey. No era imprudente. Supo cuándo hablar, cuándo acercarse y cómo acercarse. Nosotros somos prudentes y sabios con nuestras familias, en nuestro entorno, en nuestros problemas. No, realmente no lo somos. Todos cometemos imprudencias y somos faltos de sabiduría y más cuando estamos en crisis no nos sentimos bien, pero tenemos que entender que la sabiduría y la prudencia provienen de Dios. En todos los proverbios que mi hermano nos manda todos los días, menciona muchas veces el pedir sabiduría, prudencia, dominio propio, inteligencia. Dios nos lo puede dar si se los pedimos. Y bueno, en el caso de Esther, esta mujer lo tenía. Preocupación por los demás, ya lo comentó Tony, es amor al prójimo. ¿Realmente amas al prójimo? ¿Realmente te importa tu cercano? Puede ser tu marido o tu exmarido o tus hijos o tu nuera o tus nietos o tu compañero de trabajo o quien sea, tu vecino, tu mamá, tu papá, no lo sé, pero realmente te preocupas por los demás. ¿Realmente te preocupas porque estén bien? Si esas personas no lo ven, no importa, Dios sí lo ve. Dios ve todo lo que hacemos por los demás. Dios ve todo lo que estamos haciendo por el prójimo en general. Dice, Esther demostró un profundo amor y preocupación por su pueblo, priorizando su salvación sobre su propia seguridad.
En otras palabras, se preocupaba más por los demás que por ella misma. Por eso Dios la cubrió, por eso Dios la ayudó y por eso la protegió, porque no estaba pensando solamente en ella. Entonces es una historia muy linda. Lo platicamos en algunas otras presentaciones que hemos hecho, pero a mí me llama mucho la atención. Solo tiene 10 capítulos. Son 5 hojitas para leer en la Biblia. Pero si ustedes las analizan a detalle, se van a dar cuenta de todas las características particulares que nos deja Esther como personaje de la Biblia para seguirlo. No todas eran buenas, pero la mayoría eran muy buenas. También tenía otra característica, era leal. Fue leal a su primo Mardoqueo, quien la había creado y quien la incitó a interceder por su pueblo. Imagínense que llega tu primo y te dice, oye, primita, pues yo creo que tienes que ir con el rey y pedir por todos nosotros. Pues yo le hubiera dicho, pues vas tú, ¿no? Pídeselo tú. Pero no, ella era la que tenía que interceder y hacer algo por su pueblo, y Mardoqueo realmente la estaba dirigiendo y ayudando para que pudiera hacerlo, pero todavía no me la cambies, please. Pero todavía tenemos que entender, perdón, pero además tenemos que entender que también era un plan de Dios. Entonces, muchas de las cosas que nos pasan, somos un instrumento en ese momento para que Dios haga o no haga algo. Y a veces tenemos que entender eso. A veces no entendemos por qué hacemos ciertas cosas o por qué no hacemos ciertas cosas hasta que luego entendemos por qué tuvimos que vivir esa situación. Por eso la obediencia también es una característica importantísima de Esther, porque demostró obediencia al llamado de Mardoqueo y a las instrucciones que recibió de él, porque como les vuelvo a comentar, cualquier otra persona hubiera dicho, no, pues no voy a hacerte caso, ¿por qué tengo que hacerte caso con esto? Y determinación. Esther mostró determinación al persistir en su propósito de salvar a su pueblo a pesar de los obstáculos, porque había muchos. Abajo les pusimos un resumen. En resumen, Esther es un ejemplo de una mujer que a través de su valentía, fe, sabiduría, preocupación por los demás, fue un instrumento en las manos de Dios para salvar a su pueblo de la destrucción. Esto es como un resumen de los 10 capítulos que si ustedes los leen con mucho detalle y con mucho cuidado van a encontrar todavía características mucho más hermosas. La que sigue, por Oye, favor. y además, esto que mencionabas de la preocupación por los demás y de la lealtad, también es importante ahí destacar que obviamente se estaba escribiendo con Mardoqueo porque no se podían ver directamente, ¿no? Él estaba afuera y ella estaba adentro, entonces él está afuera con estas telas ásperas, lleno de ceniza, ¿no? Y obviamente pide hablar con ella. Pero aparte también Mardoqueo le dice esta parte súper importante en donde le dice, si tú no lo haces, si tú no hablas con el rey, Dios lo va a hacer. Entonces ahí también se está viendo la fe de Mardoqueo que dice, alguien más lo va a hacer. Entonces le dice, alguien más lo va a hacer, pero si tú no lo haces, te vas a perder el privilegio de ser un instrumento de Dios y no porque tú estés adentro como reina, no te van a matar a ti también, ¿no? Entonces, estamos hablando en este contexto de que este rey Jerjes no sabía que ella era judía, pero pues tarde o temprano esto se va a saber. Pero esta parte me pareció muy interesante también porque es cierto, los planes de Dios se van a cumplir sí o sí, pero también es importante destacar esta parte de que todos somos llamados a hacer algo diferente y si no lo hacemos, pues Dios va a mover lo que tenga que mover para que suceda, pero nos estaríamos perdiendo de ese privilegio de poder hacer algo más por los demás. Y tienes toda la razón, porque en realidad ese es uno de los puntos importantes. Y ese es parte de lo que yo hablaba de las características de Esther. ¿Por qué? Porque Dios tiene planes perfectos. Y aquí nos estamos enfocando a una mujer, y bueno, qué bueno que hombres y mujeres nos escuchen, pero muchas veces las mujeres decimos, no, es que ellos lo tienen que hacer. No, tú también como mujer lo puedes hacer. Tú también tienes el dominio propio de hacerlo. Tú también tienes la sabiduría y la inteligencia. Y como bien dijiste, su primo le dijo, bueno, si tú no lo haces, alguien más lo va a hacer. Entonces Dios te da esa oportunidad, como bien dijo Mirna, y si tú no la tomas, pues tú te la perdiste. Pero en realidad todos podemos hacer algo. Dios no nos pone una lista de decir, a ver, ¿a cuántos convenciste? ¿A cuántos les hablaste de mí? No, lo que quiere es ver tu corazón. Él no pone números.
Él ve la intención de tu corazón por ayudar a los demás. Por eso nosotros nunca vemos números, nosotros lo que vemos es poder transmitir, que los mensajes se den para que llegue a más gente, porque esto se va de boca en boca, porque son planes de Dios. Dios abre puertas para que la gente pueda aprender de Él y saber de Él. Gracias, Mirna. Así es. La que sigue, Leti, ¿nos ayudas? Es la 9, porfa. Sí. Bueno, pues aquí vamos a ver algunos comentarios del libro de Esther. Dice que el libro de Esther aparece unos 40 años después de la construcción del templo y unos 30 antes de la reconstrucción del muro, aun cuando este libro esté colocado después del de Nehemías. Los judíos fueron salvados del exterminio. Fechas importantes. Los judíos volvieron a Babilonia, a Jerusalén, de Babilonia a Jerusalén en el año 536 antes de Cristo. El templo fue reconstruido del 536 al 516 antes de Cristo. Esther, judía, fue reina de Persia, 478 antes de Cristo. Esther salvó a los judíos de la matanza en el año 473 antes de Cristo. Esdras fue de Babilonia a Jerusalén en el año 457 a.C. y Nehemías reconstruyó el muro de Jerusalén en el año 444 a.C. La siguiente, por favor. Aquí vemos algunas conexiones de los libros de Esther. El libro de Esther se relaciona con la historia del regreso de los judíos a Jerusalén, liderado por Esdras y Nehemías. La historia de Esther también se relaciona con la fiesta de Purim, que se celebra en memoria de la liberación del pueblo judío, que se festeja aún hasta nuestros días. Algunas características de Esther. Esther fue una ayuda idónea. En distintos momentos en el transcurso del libro, vemos cómo Esther ayuda a los que la rodean. Protegió la vida de su esposo, el rey Asuero, de los que procuraban matarle. Ese lo podemos ver en Esther 2:22. También intercedió por su vida y la de su pueblo. Cuando Mardoqueo pidió la ayuda de Esther para hablar con el rey e interceder por los judíos, y ella lo hizo. Lo podemos ver en Esther 4:16. También podemos ver en la Biblia que esa ayuda idónea es parte de nuestro diseño divino. Esto no aplica solo en el matrimonio, sino también en todas las áreas y etapas de la vida. La que sigue, por favor. Esther estuvo dispuesta a dar su vida por su pueblo. Esta es una de las características más relevantes en su vida. Cuando su pueblo se vio en riesgo de ser destruido, Esther reconoció y entendió que Dios la había puesto en el centro del palacio como esposa del rey, no para disfrutar de bienes y riquezas, sino para interceder por su pueblo, dispuesta a morir cumpliendo el propósito para el cual había sido puesta en la casa del rey. Esther revela un corazón lleno de amor, obediencia y temor a Dios. Esther también mostró virtudes como valentía, humildad, sabiduría y fe, como ya lo hemos venido viendo desde que empezamos la presentación. Aunque el nombre de Dios no es mencionado en este libro, sabemos que Dios está dirigiendo los acontecimientos para la liberación de su pueblo. La que sigue. Bueno, miren, es que tenemos muchas cosas que ver, pero voy a tratar de ser lo más rápida posible. Los orígenes, el espíritu de Amalek. Amalek fue un pueblo descendiente de Saúl conocido por atacar a los israelitas durante el éxodo de Egipto, mostrándose como un enemigo implacable. Pero fíjense, Amalek o los amanecitas, descendientes de Amalek, un nieto de Esaú, pueblo nómada que no seguía al Dios de Israel, estaban en constante guerra. Babilonia, Egipto, Moab y Madián. A este concepto de Amalek no se le puede dar lugar. ¿Qué representa el espíritu de Amalek? Amalek fue el pueblo que decidió pelear con el pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. ¿Se acuerdan cuando salen de Egipto? Los amalecitas los atacan cuando están en el desierto. Y no sé si se acuerdan que también vimos en otra clase que Moisés tenía que levantar las manos hacia el cielo
y estar todo el día con estas manos levantadas. Y cuando él las bajaba, entonces iban perdiendo la batalla. Cuando levantaban las manos, volvían a ganar. Entonces, esto tiene muchísimo significado. Perdón, se me está yendo la voz. Bueno, esto lo pueden ver en el Éxodo capítulo 15. Moab, Edom, todos tenían miedo, pero en medio de ese temor, Dios había elegido un pueblo para anunciar que este mundo tiene alguien que interviene, alguien que lo dirige y que va a terminar bien. Pero hay alguien que no tiene miedo, es Amalek. Porque la mano sobre el trono de Dios, esto viene en una de las partes de la Biblia, como si Dios estuviera jurando con su propio trono, guerra del Eterno contra Amalek de generación en generación. Esto no está dirigido en sí contra el pueblo como un pueblo físico, sino como la representación del concepto. El pueblo era solo un arquetipo, el mal absoluto. Amalek no es llamado a la paz, es la representación del mal que no tiene lugar en este mundo de ninguna manera. Entonces, lo que les comentaba, cuando Moisés oraba en esa batalla, tenía que tener las manos elevadas a Dios y cuando las bajaba perdían la batalla. Las manos de Moisés fueron emuná. ¿Qué significa emuná? Fe. Hasta que bajó el sol tuvo que tener las manos levantadas. Israel tiene la vista en el cielo y ganaba y vencían. Pero si veían lo de abajo, entonces perdían. La revelación de Dios no será completa mientras Amalek esté en el mundo. El mal que hace Amalek es para la revelación de Dios. ¿Qué es lo que hace este espíritu de Amalek? Divide, dobla, separa, dobla esta línea recta que va de la cabeza al corazón. Amalek dice arriba, está muy bien que Dios esté allá arriba, pero aquí abajo estoy yo. Entonces, Dios no dirige nada aquí abajo, eso es lo que quiere decir este espíritu de Amalek. La división de arriba y abajo es el trabajo de Amalek. Entonces, yo les quise platicar este estudio porque obviamente me puse a leer al respecto porque me tocaba esta lámina y dije, chin, ¿cómo le voy a hacer? Pero la verdad es que me pareció súper interesante. Reinará el Eterno para siempre. Esto lo hemos visto en varios de los salmos, de generación en generación, contra Amalek, que dice que van a ser generaciones separadas, es decir, no hay una conjunción entre esto. Entonces, Amalek dice que no le importa morir, lo único que le importa es que el bien no venza, que el mensaje de esperanza, ese plan para redimir al mundo no salga, eliminar a ese pueblo que Dios eligió para tener un plan, separar, odiar al pueblo, exterminarlo. Amán, bueno, ahorita les voy a leer otra parte que está súper interesante de esa parte. ¿De dónde viene la palabra Amalek? Viene de la palabra Melicá, un acto que se hacía con pájaros, en donde separaban la cabeza del cuerpo. Quiere que estés frío, que no sientas a Dios, separar el corazón de la mente, sin esa conexión del espíritu en el corazón. ¿Cómo nos podemos proteger de Amalek? Entonces, háganse la pregunta, ¿está Dios dentro de nosotros o no está? Exactamente en ese momento es donde debemos saber que Dios está en conexión con nosotros siempre. Quizá Dios se aleje de las personas o se enoja, pero siempre, siempre va a estar con nosotros. Y siempre ponemos este ejemplo de como papás, ¿no? De cuando te enojas con tus hijos, pues igual y te volteas y los ignoras un ratito, pero la verdad es que tu amor ahí está todo el tiempo, ¿no? Entonces, algunas personas piensan que Dios ya no está interesado en el mundo, que este es un mundo sin Dios, que no hay conexión, y es importante saber que precisamente estos pensamientos son pensamientos amalecitas. Podemos hacer las cosas mal, pero Dios siempre está. Y ahí es donde tenemos que saber que tenemos que tener una fe firme y que esa es la fe que vence a Amalek. En las características, el espíritu de Amalek se describe como un espíritu de odio, de resentimiento y oposición al pueblo de Dios, que busca destruir la fe y los propósitos de Dios. Se manifiesta en la vida de las personas como un espíritu silencioso que puede llevar a la enfermedad, al estancamiento, a la destrucción de planes divinos. Amalek es visto como un enemigo que se levanta contra todo lo que representa la autoridad y los planes de Dios para su pueblo.
El simbolismo en la teología, Amalek a menudo se interpreta como una representación de la naturaleza carnal que se opone al Espíritu Santo y su fruto. Ahora, ¿por qué les estamos platicando todo esto de Amalek entre la historia de Esther? Porque vamos a ir viendo cómo a lo largo de la historia, en toda la Biblia, siempre está este espíritu queriendo dañar y queriendo destruir al pueblo judío. Voy a prender esta lamparita para ver si puedo leer un poquito mejor. Entonces, que ustedes puedan ver lo emocionante que es este libro y que el espíritu pueda hablarles a través de lo que estamos leyendo. Fíjense. El imperio egipcio, el imperio babilónico, el imperio persa, el imperio romano, el imperio nazi, los soviéticos, etcétera, todos trataron de destruir al pueblo judío, pero nadie lo logró. Esto dice Mark Twain, un escritor famoso y gran orador estadounidense, que esto lo escribió en 1899. Les quiero leer esto rápidamente. Él escribe. Si las estadísticas son correctas, los judíos constituyen el 1% de la raza humana. Estuve estudiando y resulta que ahora es el 2% de la raza humana. Su importancia comercial está extremadamente fuera de proporción, dado su pequeñísimo tamaño. Sus contribuciones a la lista de grandes nombres en el mundo, en la literatura, ciencia, arte, música, finanzas, medicina, aprendizaje tenaz, etcétera, está también fuera de proporción por la mínima cantidad de sus miembros. Ha peleado de una manera excepcional en el mundo, en todas las épocas, y lo ha hecho siempre con las manos atadas. Los imperios egipcios, babilonios y persas crecieron, llenaron el planeta con sonido y esplendor y después desaparecieron como parte de un sueño. Después aparecieron los griegos y los romanos e hicieron mucho ruido, pero también desaparecieron. Otros pueblos, asimismo, han crecido y manteniendo espérenme, es que no veo, su antorcha prendida por algún tiempo, pero finalmente se les apagó y ahora viven en la oscuridad y ya no existen. El judío estuvo ahí, observó todo y les ganó a todos, pues ahora es lo que siempre fue, no ha mostrado decadencia ni pérdidas por los años, ni se han debilitado sus partes. Tampoco han disminuido sus energías, se han mantenido alertas y su mensaje agresivo no se ha adormecido. Todo es mortal excepto el judío. Todas las demás fuerzas pasan, pero él se mantiene. Esto lo escribió Mark Twain. Dice acerca de los judíos, revista Harper's en 1899. Entonces, quería yo platicarles esto porque también me pareció muy interesante, porque aquí estamos viendo que Amán también fue una de las personas dentro de todos estos grupos que quiso destruir a los judíos y Dios maneja en toda esta historia de Esther de una manera, como siempre lo digo y Lupita lo dice, de una manera impresionante, cómo va manejando todas las cosas alrededor de todo este libro para que se cumpla la promesa y los judíos sigan estando. ¿Ibas a comentar algo, Tony? Sí, Tony. No te oyes, Tony. Lo voy a unir con lo que me toca dar, Mir, para dar yo las citas bíblicas. Gracias. Ah, ok. Muy bien, bueno, vámonos a ir un poquito más rápido para seguir apoyando lo que dice Mirna. Mirna ya lo explicó muy bien. Esto nada más es un resumen de lo que ella ya mencionó. En la Biblia, el espíritu de Amalek se refiere a una fuerza o actitud que se opone a los propósitos de Dios y su pueblo. Tienen que tomar en consideración esto porque lo que dijo Mirna es muy importante. Una de las cosas más importantes que vemos en Esther es precisamente esto. Amán es de este grupo, es del grupo que quiere destruir al pueblo judío. En cada etapa del mundo siempre ha habido alguien que quiere destruir al pueblo judío. Se manifiesta como un espíritu de odio, resentimiento y oposición a la voluntad divina y se representa históricamente en la nación de Amalek que, que atacó a Israel. La historia de Esther, por otro lado, muestra cómo una mujer judía, a través de la valentía y la fe, pudo frustrar un complot para destruir a su pueblo, revelando
revelando un contraste entre la oposición de Amalek y la victoria de Esther. En otras palabras, aquí estamos viendo el mal contra el bien, espiritualmente hablando. Se está peleando el mal contra el bien. Entonces, siempre hemos hablado de guerra espiritual, hemos hablado de que la parte espiritual existe y aquí estamos viendo cómo hay una parte espiritual mala peleando con una parte espiritual buena. En este caso, Esther era la parte espiritual buena y estamos viendo cómo Amán era la parte negativa. Dice, triunfó sobre el mal. Esther, con la ayuda de su pueblo, frustra el plan de Amán, un descendiente de Amalek, que ya explicó Mirna, y evita la matanza de los judíos. Oposición a Dios. Amalek es visto como un enemigo de Israel y por extensión como un enemigo de los propósitos de Dios. La que sigue, por favor. Ahora fíjense, en este capítulo 1, el rey Azuero y la reina Basti, voy a tratar de hacerlo súper rápido. El rey Jerjes estaba gobernando su imperio desde el trono real, ubicado en esta fortaleza de Susa que les platicamos, e hizo un banquete para todos los nobles y los funcionarios. Esta celebración solamente duró 6 meses, ahí para que más o menos se vayan dando una idea del fiestononón que hicieron. Fue una 180 gran, días. sí, 180 días, fue una gran exhibición de opulenta riqueza. Y cuando todo terminó, el rey ofrece un banquete para todo el pueblo, desde el más importante hasta el más insignificante. O sea, digamos que fue ¿cómo se llama cuando hacen después de las bodas, la tornaboda? Bueno, pues todavía, después de estos 180 días, no conforme con toda esta fiestota, en donde se muestran, bueno, hablan de cortinas de algodón blanco con cuerdas de lino, con anillos de plata, con columnas de oro. Bueno, olvídense, o sea, es una historia como de las de Disney, pero de verdad, ¿no? Entonces, hace otro banquete que dura otros 7 días y lo realiza en el jardín del palacio. Ahora, al mismo tiempo, su esposa, Basti, estaba teniendo una reunión también con todas estas señoras, es decir, todas las señoras estaban de un lado y todos los señores estaban del otro lado. Pero pues imagínense después de estos 6 meses o 180 días de fiesta, pues este rey, ¿verdad? Estaba bastante tomado y entonces, o digamos, muy alegre. La verdad es que estaba súper borracho. Y entonces les ordena a los 7 eunucos que lo servían, que le trajeran a la reina Basti con la corona, como para exhibirla delante de todos estos funcionarios que estaban ahí con ella, y ella se niega enfrente de todas estas mujeres. Y entonces, obviamente, pues imagínense cómo estaban todos los funcionarios, imagínense cómo se pone el rey, cómo se enoja el rey, y obviamente le pregunta a todos los funcionarios que qué van a hacer. Y entonces, no les voy a decir todos los funcionarios que estaban ahí, pero dentro de todos estos funcionarios, Memucán dice que, pues, que no solamente la reina Bastia ha ofendido al rey, sino que también los ha ofendido a todos los funcionarios y a todos los pueblos de todas las reuniones, de las provincias del reino que estábamos hablando, que eran 127 provincias. Y entonces que eso iba a hacer que despreciaran también a sus maridos. Entonces imagínense, o sea, imagínense el evento, todas las señoras de un lado en este banquete, todos los hombres del otro lado y todos los hombres enojadísimos. ¿Se imaginan? O sea, yo creo que iban a decir la que nos espera hoy en la noche. Entonces, obviamente, pues se emite este decreto en donde dice que la reina Basti pues ya no puede estar más como reina, y que pues el decreto real iba a ser que fueran por estas mujeres jóvenes y que él se casara con otra reina. Entonces, ahora sí que si tienen algo que comentar al respecto de que las mujeres no puedan decir nada, pregúntenle a Memucán, ¿no? Pero, pues la verdad es que se van manejando todas estas situaciones. También se nos ha olvidado comentar que de repente Mardoqueo, bueno, mandan llamar a todas estas mujeres, como ya lo comentó Lupita,
las meten a todo este harem. Obviamente Esther es vista por buenos ojos por este em, eunuco, ¿cómo se llamaba? Hegai era el eunuco encargado, entonces se la llevan y digamos que Mardoqueo está como dando vueltas por el palacio para ver cómo estaba, ¿no? Cómo estaba su prima. Entonces, así como queriendo sacar información al respecto, porque obviamente no tenían información, se dice también que tenían que estar ahí un año en tratamientos de belleza, vete a saber si las harían comer diferente, hacer ejercicio, las embellecían, las peinaban, ¿no? Pues, o sea, obviamente se menciona que llevaban un año de tratamiento para poder presentarse con el rey. Y mientras está toda esta historia, Mardoqueo pasa por ahí y oye un complot en donde quieren matar al rey. Entonces, esta parte es importante, la vamos a ver un poquito más tarde, pero pues resulta que Mardoqueo le dice a Esther que quieren matar al rey y obviamente pues Esther le dice al rey que lo quieren matar y después se hace todo un complot, se investiga y bueno, a grosso modo ahí es donde tanto Esther como Mardoqueo salvan al rey de esta conspiración y obviamente pues ya se busca esta nueva reina y Esther gana el favor del rey y se convierte en la nueva reina. Y bueno, pues aquí está esta parte en donde dice que se descubre este complot. Gracias, Mir. Aquí en los capítulos 3 y 4 estamos hablando del complot de Amán y cómo Esther se prepara para intervenir. Los capítulos 3 y 4 del libro de Esther en la Biblia narran la historia de cómo Amán, un alto funcionario del reino persa, busca exterminar a todos los judíos después de que Mardoqueo, primo de Esther, se negara a inclinarse ante él. En el capítulo 3, la trama contra los judíos, Amán se convierte en el segundo al mando en el reino de Asuero y ordena que todos se inclinen ante él, pero Mardoqueo se niega. Amán se enfurece y planea destruir a todos los judíos en el reino, convenciendo al rey Asuero para emitir un decreto que autoriza la masacre. El decreto establece que todos los judíos serán asesinados en un día determinado y Amán ofrece 10,000 talentos de plata para financiar la operación. Imagínense ustedes. Entonces dice, Amán es un consejero del rey, se enfurece porque Mardoqueo no se inclina ante él. Amán convence al rey Asuero para que emita un decreto que ordena la exterminación de todos los judíos en el reino. En el capítulo 4, Mardoqueo pide ayuda a Esther, que ya lo mencioné hace un rato. Mardoqueo se entera del decreto y se viste de silicio y ceniza, clamando con grande y amargo clamor en la ciudad. Esther se entera de la situación y envía vestidos para que Mardoqueo se los ponga, pero él no los acepta. Mardoqueo le explica a Esther la situación a través de un mensajero y le pide que interceda ante el rey para salvar a su pueblo. Esther se muestra renuente debido al peligro de presentarse ante el rey sin ser llamada, que ya lo había yo mencionado, pero Mardoqueo la insta a actuar diciendo que si no lo hace, los judíos encontrarán otra forma de librarse, pero ella y su familia perecerán. Esther decide arriesgar su vida y pide a Mardoqueo que organice un ayuno de 3 días para que Dios le conceda éxito a su misión. Mardoqueo se entera del decreto y se lamenta en público. Esther se entera del decreto y pide a Mardoqueo que reúna a todos los judíos, como mencioné, para ayunar y orar por ella. Esther decide arriesgar su vida y presentarse ante el rey sin ser llamada. ¿La que sigue, Mir? Y además el rey tenía que inclinar ¿cómo se llama este báculo? ¿O cómo se llama El cetro, el cetro? el Y cetro de oro. si él no bajaba el cetro para que la persona lo tocara, tenían la orden de cortarle la cabeza a cualquiera que fuera llamado sin permiso. Sí, Esta es mía, ¿verdad? Bueno, sí. capítulo 5. Esther intercede ante el rey, pues efectivamente ella se presenta después de este ayuno de 3 días ante el rey y le pide que asista a un banquete que ha preparado.
Entonces, perdón, a mí me dio muchísima risa esta parte porque yo dije, no, bueno, pues obviamente le encantaba la fiesta, entonces pues una más dijo, voy, y Mardoqueo también, ¿no? Entonces, ¿por qué no? Entonces, Amán se siente honrado de ser invitado al banquete, pero se siente humillado cuando Mardoqueo no se inclina ante él. Entonces, imagínense, la única cosa que pudo haber molestado a Mardoqueo, digo, a Amán, era que no se había inclinado ante él. O sea, ¿cuántas veces no nos ha pasado que alguien no nos saluda y nos dice, ay, qué sangrón, no me vio, ¿no? Y se arma todo un relajo alrededor y no se ponen a pensar que habemos muchísima gente con miopía y astigmatismo y que no vemos más allá de nuestras narices, ¿no? Pero esto fue, digamos que la gota que derramó el vaso, el que no se inclinara ante él y en donde Amán hace toda esta conspiración, no solamente para matar a Mardoqueo, sino para matar a todo el pueblo judío. Inclusive manda a hacer un poste de 23 o 27 metros, no me acuerdo cuántos, para matar también a Mardoqueo. Entonces, como siempre les decíamos, lean la historia para que se enteren del chisme completo. Entonces, Mardoqueo es honrado. El rey descubre que Mardoqueo no ha sido recompensado por descubrir el complot para asesinarlo. A mí esta parte me encanta también, cómo Dios va moviendo todos estos hilos, porque resulta que mientras Amán ya da la orden al rey porque le dice que hay un pueblo que pues que es bien raro y que pues tienen costumbres diferentes y que no cumplen con todo lo que les está pidiendo él como gobernante y tal, y que los mande matar, y el rey le dice, pues sí, mátalos, no hay problema. Entonces está pasando todo este complot, levanta a Man en este poste de 20 y tantos metros, le digo, no me acuerdo si eran 23 o 27 metros para matar a Mardoqueo, y esa noche, ¿por qué no? Pues resulta que el rey le da insomnio y no puede dormir. Y entonces manda a llamar a uno de sus eunucos también para que le lea, pues no un cuentito, ¿verdad? Pero más o menos así de, pues a ver, léeme algo para ver si me da sueño. Y entonces le empieza a leer esta historia de cómo Mardoqueo le salva la vida. Y entonces dice, oye, ¿y pues qué hicimos con este hombre? Obviamente no sabía que era el primo ni pariente de Esther. Entonces le dice, ¿y qué hicimos por él? Dice, no, pues no hicimos nada. O sea, nada más le salvó la vida, pero no hicimos nada. Y entonces después le pregunta a Man y le dice, oye, ¿tú qué harías por una persona que pues te ha salvado la vida y que te ha hecho, eh, o sea, ¿cómo honrarías a alguna persona tú, no? Entonces Amán, en este orgullo, pensando que era él, pues le dice, no, pues yo lo vestiría con ropas elegantes y no, pues yo lo pasearía por un caballo y a todo el pueblo le mostraría todo lo maravilloso que él ha sido, pensando que era para él, ¿no? Y sorpresa, amigos, aquí es donde toda la historia da un vuelco, en donde vemos que todo esto que estaba malo se va a convertir en bueno y resulta que esto se lo voy a dejar a Lupita para que lo siga contando. Y nada más para terminar lo que dice Mirna, eran 50 codos que son 26 metros, el tamaño de la horca. Imagínense nada más, o sea, o sea, y aparte era así como clavarlo. O sea, ¿cómo lo Así es. subían sin grúa? La verdad no tengo la menor idea. No sé si lo clavaban antes y luego lo subían. Qué horror, pero bueno. Bueno, me voy a ir más rapidín porque todavía nos faltan algunas láminas. En el capítulo 7 Amán es condenado y en el capítulo 8 los judíos son autorizados a defenderse. Esther revela al rey que Amán es el responsable del complot para exterminar a los judíos. Pero lo importante es que aquí el rey le cree y le hace caso. Volvemos al punto de las características de Esther. Era confiable. El rey le creía a Esther. El rey se enfurece y ordena que Amán sea ejecutado en la horca que había preparado para Mardoqueo. Fíjense bien, en el 7 Esther invita al rey Asuero y Amán a un banquete. Y el rey se muestra dispuesto a concederle cualquier petición. O sea, aparte le dice, dime lo que quieras, pídeme lo que quieras y yo te lo voy a conceder. Esther le pide al rey que la salve a ella y a su pueblo de su muerte, revelando que Amán es el responsable del decreto del exterminio. El rey se enfurece y sale al jardín, mientras Amán se queda para rogarle, perdón, a Esther que lo salve. Cuando el rey regresa, ve a Amán sobre la cama de Esther y cree que está intentando abusar de ella.
por lo que ordena que lo ahorquen en la horca que Amán había preparado para Mardoqueo. O sea, se le voltea la situación y ahora el que va a ser ahorcado es Amán. La ira del rey se calma después de la ejecución de Amán y se le informa que la horca tenía una altura de 50 codos que ya mencioné. En el capítulo 8 dice: el rey Asuero emite un nuevo decreto que permite a los judíos defenderse contra sus enemigos. O sea, en otras palabras, los protege, los blinda. Mardoqueo es ascendido a un cargo importante en la corte del rey. En otras palabras, el que iba a ser colgado ahora se va a volver el brazo derecho del rey. El rey Asuero le da a Mardoqueo el anillo que le había quitado a Amán, lo que le otorga autoridad para actuar en nombre del rey. Esther le pide al rey que revoque el decreto anterior contra los judíos, pero el rey explica que un decreto real no puede ser revocado. En lugar, el rey autoriza a Mardoqueo y Esther para emitir un nuevo decreto que permite a los judíos defenderse contra sus enemigos en el día señalado para la masacre. Mardoqueo escribe el nuevo decreto en nombre del rey y se envían mensajeros a todas las provincias para anunciar la nueva orden. No había WhatsApp, como dice Mirna, o no había cuestiones digitales, todo era directamente de mano en mano y avisaron a todos los pueblos y a todas las provincias. Los judíos se alegran y se preparan para defenderse contra sus enemigos, mientras que Mardoqueo sale del palacio con vestiduras reales y una corona de oro. No me voy a detener porque faltan todavía algunas cosas importantes. La que sigue, por favor. Bueno, y también mencionar que esto es solamente como un paréntesis. Yo pensé que los romanos eran los primeros que habían inventado las carreteras, pero resulta que fue el Imperio Medo-Persa el que inventó estas carreteras y por eso podían en caballo pues dar estos mensajes más rápido. En el capítulo 9 los judíos celebran su victoria. Obviamente, pues con este decreto que se hace, no es que los judíos tuvieran que salir a pelear, pero si alguien iba a llegar a matarlos, ellos podían defenderse contra sus enemigos y celebraban su victoria. La fiesta de Purim se establece para conmemorar la liberación de los judíos. Em, Ahora déjenme ver aquí rápidamente. Em, La fiesta de Purim o la fiesta de las suertes. Purim quiere decir suerte. Pur significa suerte. Entonces, acuérdense que la elección de la fecha para la aniquilación de los judíos se hizo por sorteo, pero Dios frustra este plan de Amán. Entonces, imagínense que echa a las suertes esta fecha y se menciona déjenme ver, no me acuerdo exactamente de la fecha, pero bueno, pues debe de 7 de marzo. a 7 de marzo. Y luego también es importante mencionar que de las fiestas que no están en la ley de Moisés, solamente está Hanukkah y Purim, que es esta fiesta que se celebra. Inclusive acaba de pasar ahora, ¿no, Tony? El Sí, 20. No, de las fiestas del Señor, Purim no es fiesta del Señor. No. No, de hecho acabo de mencionar que no, que estas Ah, no sí. estaban escritas, ajá, solamente Ah, perdón. Purim y el Hanukkah, ¿no? Sí, Purim y Hanukkah no son fiestas del Señor. Sí, o sea, esas se festejan, pero no están en el libro, en la ley de Moisés. Ajá. Este, mm, Y bueno, en el capítulo 10, Mardoqueo y la corte del rey. Mardoqueo se convierte en un funcionario importante en la corte del rey Asuero. El libro de Esther concluye con la grandeza de Mardoqueo y la prosperidad de los judíos. Obviamente también aparte de todo, les ayudan porque como él ya era funcionario importante y ya tenía este anillo, que era el anillo del rey, en donde pues tú lo sellabas y pues era ley, ¿no? Entonces pues obviamente no se iban a meter así con el funcionario mano derecha del rey, ¿no? Y aquí podemos ver que el libro de Esther, aunque no menciona directamente a Dios, enseña sobre la soberanía de Dios, su providencia y su capacidad para usar a personas comunes para lograr grandes propósitos. Que esta es una de las partes más importantes que nos gustó presentarles a ustedes para que vean cómo Esther fue usada por Dios para sus propósitos. Destacan la importancia de la fe, la valentía, la prudencia y la intercesión.
ejemplificadas en la vida de Esther, quien a pesar de las circunstancias difíciles intercedió por su pueblo y logró su salvación. Ahora si nos ayudas, Connie, Tony, a explicar las siguientes 3 láminas, por favor. A ver, voy a irme a partir me voy a ir a partir de Génesis 36, por favor, para nada más enlazar hasta 2025, ¿sí? Así es, desde Génesis hasta 2025. Ahorita ya les dieron una explicación muy amplia del libro de Esther. Sin embargo, normalmente ya saben que a mí me gusta mucho ir a las genealogías. En Génesis 36, 11, nos vamos a dar cuenta, perdón, más bien desde el tiempo de Génesis 36, 2, nos vamos a dar cuenta que Esaú, hijo de este Jacob, o Israel, se va a casar con 2 mujeres jóvenes cananeas. Recuerdan que la esposa de este Isaac, la mamá de este Jacob y de Esaú, esta Rebeca estaba en contra de las esposas de Esaú porque se casó con cananeas. Una de ellas es Ada, hija de Elón, el hitita. Los hititas eran perversos como ellos solos. En algún momento vamos nosotros a ver acerca de esa nación. Es terrible. Y si nos vamos nosotros a Génesis 36, 11, vamos a ver que los descendientes de Elifaz, que Elifaz es el primogénito de Esaú, va a ser Temán, que es el papá de los yemenitas ahorita. Omar, Sefo, Gatam, Cenaz, Timna, la concubina de Elifaz, va a tener a este Amalek. Eso está en Génesis 36, 11. Nos vamos a ir hasta Samuel, por favor, 15, primera de Samuel 15, y ahí vamos a dar la historia de cómo Saúl tiene que derrotar a los amalecitas. Esto es una orden que el Señor le está dando a través de Samuel, porque es un pueblo que, recuerdan que acaba de decirles Mirna, que persiguió desde Egipto cuando salieron a los israelitas, en la península del Sinaí, los ataca con el deseo de que de eliminarlos prácticamente del mapa, ¿no? De la existencia de este mundo. Cuando estamos leyendo nosotros Saúl 15, perdón, primero de Samuel 15, nos vamos a dar cuenta que el Señor le está dando una orden a Saúl, al rey Saúl, que es el primer rey de Israel, pero él es de la tribu de Benjamín. Cierto día Samuel dijo a Saúl: fue el Señor quien me dijo que te ungiera como rey de su pueblo, Israel. Ahora escucha este mensaje del Señor. Esto es lo que el Señor de los ejércitos celestiales declara. Ha decidido ajustar cuentas con la nación de Amalek por oponerse a Israel cuando salió de Egipto. Ve ahora y destruye por completo a toda la nación amalecita, hombres, mujeres, niños recién nacidos, ganado, ovejas, cabras, camellos y burros. Se oye espantoso. Se oye espantoso que el Señor quiera deshacerse hasta de los recién nacidos, pero hay un punto en el espíritu de Amalek que acaba de describir esta Mirna, que eso es una nación que era perversa y su espíritu prácticamente es un espíritu que va en contra del espíritu del Señor. Cuando nosotros estamos en Primera de Samuel 15, 7, ya estamos viendo que este Saúl está capturando al rey Agag, rey amalecita. No voy a quedarme en toda esta historia, usted la va a leer en Primera de Samuel 15. Lo que me interesa es a este rey Agag amalecita, unirlo hasta el rey, hasta la época de la reina Esther. Nada más quiero que vea, por favor, en 1 Samuel 15, 32, que este Samuel realmente el profeta Samuel va a ser el que va a matar al rey Agag. Saúl le está pidiendo perdón a este Samuel sin realmente sentirlo, nada más pues por su vanagloria que ya tiene. El Señor le está diciendo que está perdiendo ya su reino por no haber matado a todos los amalecitas. Este rey Saúl va a perder el reino.
Después por eso se va a ir el reino a David, a la tribu de Judá. ¿Sí? Saúl es de la tribu de Benjamín. Cuando estamos nosotros en primera de Samuel 15:13, ya estamos dándonos cuenta que Samuel, el profeta, está mandando llamar a que traigan a Agag, pero Agag va a estar despedazado, lo va a descuartizar este Samuel. ¿Sí? A partir de ahí empiezan los serios problemas contra este David porque el profeta Samuel va a ir a ungir al rey David, ¿sí? Y ya sabemos toda la historia de Saúl, va a empezar a perder la conciencia y va a ir en persecución completa contra el rey David, ¿ok? Nos vamos a ir ahora hasta el libro de la reina Esther. Cuando nosotros estamos en Esther 3:1, dice, tiempo después el rey Jerjes ascendió a Amán. Vamos a recordar que cuando nosotros estemos leyendo traducciones de la Biblia, incluyendo lo que vamos a leer de una traducción hebrea, traducida al español, o sea, un Targum, vamos a darnos cuenta que el rey Asuero también es nombrado Jerjes o Artajerjes, o en este caso, en este Targum, de la Megilá de Esther, o sea, del rollo de Esther, se llama rey Ahasverosh, ¿sí? Y dice, tiempo después el rey Jerjes ascendió a Amán, hijo de Hamedata el Agageo. ¿Recuerda cómo le dije que se llamaba el rey Amalecita? Agag. Quiere decir que Amán, el que quería matar a Mardoqueo y después también a todos los judíos, es descendiente del rey Agag, del tiempo del rey Saúl de las tribus de Israel. ¿No voy muy rápido? ¿Me detengo? No, no vas bien. Ok, cuando nosotros estamos hablando que vayamos a conectar este jueves con la clase de Daniel, si yo voy a Daniel 5:31, voy a ver que Darío el Medo se apoderó del reino a los 62 años de edad. Es descendiente de la reina Esther y del rey Ahasverosh o rey Asuero o Jerjes o Artajerjes, ¿sí? Es que en varias menciones de la historia se va cambiando y en varias versiones de la Biblia van cambiando el nombre. ¿Por qué yo quiero llegar a esto? Porque ese famoso Darío es el Darío que va a permitir que este Daniel vaya al foso de los leones, ¿ok? Entonces me voy a regresar ahorita a esta Megilat, a este rollo de Esther, y les voy a ir dando la traducción. Acuérdense que esta parte de la Megilat en español va a tener algunas connotaciones como si vinieran directamente del hebreo. Quiero que sepan que esto me lo regaló un hermano en Cristo llamado Danny Römer. Él es un hermano judío mesiánico y la verdad es que fue una gran bendición cuando se enteró que estaba yo dando clase y justo estaba dando clase yo el libro de la reina Esther. Purim, recuerdan lo que acaba de decir Mirna, es la fiesta de las suertes. Pero en el año 1946, mucho después de la reina Esther, dice que después de la caída de Hamán, ¿recuerdan? El rey Ahasverosh o Asuero entregó la casa de este malvado a Esther, la reina, quien la cedió a Mordejai o Mardoqueo, que a su vez había recibido del rey Ahasverosh o Asuero el anillo que había retirado del malvado Hamán. O sea, quiere decir que Mardoqueo va a tomar el lugar que estaba llevando este Hamán en el imperio persa o el imperio de Irán en estas fechas y va a quedar como segundo de a bordo del rey. Para los judíos, aquí dice Yehudim, para los judíos hubo luz, alegría, regocijo y aprecio. Después de esto, la Megilat de Esther, o sea, el rollo de Esther, o sea, el libro de Esther, nos relata en el capítulo 9 que los
judíos se defendieron y quitaron la vida a miles de sus enemigos e hicieron con ellos lo que quisieron. Y en Shushan, o sea, en Susa, la capital, mataron a 500 personas y a los 10 hijos de Hamán. Si nos fijamos en cualquier rollo de Esther, en cualquier libro de Esther, que está escrita como dice la ley, nos podemos dar cuenta de que la lista de nombres de los 10 hijos de Hamán aparece escrita en columnas. Esto lo vamos a ver en la última página. Vamos a ver 2 columnas escritas en hebreo, en donde vamos a ver los nombres de los hijos de Amán. Y como es de notarse entre las letras que forman los nombres de los 10 hijos de Amán, 3 de estas son pequeñas de tamaño y que la escritura de toda la Megilá, las letras son, y vamos a ver aquí del lado izquierdo como una R, como una U y una Aquí N. están. Esos los vamos a encontrar nosotros todavía no lo cambien, por Como, favor. como esto. No, todavía no. Nada más para que veas esta, si ya te la cambió. Gracias, es que perdón, Aquí. gracias, te lo agradezco mucho. En ella se esconde un secreto importante que se va a revelar al final de este artículo para demostrar así, una vez más, otra de las profecías maravillosas que aparecen en nuestra Santa Torá. Recuerden que esta es una porción hebrea, ¿sí? El hecho que procede de, el hecho que procede de la Megilá o Roye de Esther, inmediatamente después de la ejecución de los 10 hijos de Hamán en la horca, es cuando el rey Ahasverosh o Asuero le concede a Esther la reina la oportunidad de pedirle algún otro deseo. Dime cuál es tu petición y se cumpla. ¿Y qué más deseas para que se te haga? En Esther 9:13, la siguiente, por favor, nos vamos a dar cuenta que está pidiendo esta Esther, les voy a leer ahorita Esther 9:13, en donde está pidiendo la reina que en un futuro, dice, y Esther contestó, si al rey le agrada que los judíos de Susa se les dé permiso para hacer mañana lo que hicieron hoy y que los cuerpos de los 10 hijos de Amán sean atravesados en un poste, acuérdense que estoy diciendo colgados y hay la versión que estamos leyendo dice atravesados en un poste, ¿ok? Depende de la traducción, nosotros nos vamos a quedar con colgados porque lo tenemos que relacionar con la Segunda Guerra Mundial. Y surge así la pregunta, si los 10 hijos de Hamán ya los habían colgado, ¿qué significa este extraño pedido de la reina Esther? De que también mañana se cuelguen a los 10 hijos de Hamán. Entre los sabios comentaristas hay quien escribe que el pedido de Esther fue que los hijos de Amán, que ya habían matado, ahora fueran colgados a la vista de todos para que sirvieran como ejemplo a las generaciones. Sin embargo, con el paso del tiempo, se descubrió que las palabras de Esther contenían algo mucho más profundo. Después de la Segunda Guerra Mundial, el terrible holocausto, donde un tercio de nuestro pueblo fue aniquilado por los nazis alemanes, descendientes de Hamán el malvado, ¿cómo sé que los alemanes son descendientes de Amán? En 1899 se declara que son descendientes directos de Amán, los pobladores alemanes, ¿ok? Se hicieron investigaciones y fueron capturados 11 asesinos nazis culpables de haber dado muerte a decenas de miles de personas, en su mayoría judíos inocentes, hermanos nuestros, motivo por el cual fueron sometidos al famoso juicio de Nuremberg. Este juicio, después de la Segunda Guerra Mundial, va a ser el 1 de octubre de 1946. Se dio a conocer el veredicto y los crueles asesinos resultaron culpables. Los hombres deben morir ahorcados, se anunció en el mundo, una muerte nada común en el siglo XX. La siguiente, por favor. Los 11 crueles asesinos fueron regresados a sus celdas para esperar que se llevara a cabo la sentencia. Una noche antes del día de la ejecución, el 15 de octubre de 1946, Göring, uno de los sentenciados, se suicida en la cárcel y los otros 10 fueron conducidos a la horca a temprana hora a un desolado cuarto de ejercicios que se encontraba en uno de los patios de la cárcel de la ciudad de Nuremberg.
Los 10 nazis trataron de aceptar su muerte, mostrando orgullo y arrogancia. La mayoría de ellos estuvieron de acuerdo con el veredicto. Algunos acataron su destino con sumisión y solo 2 de ellos pidieron perdón. Julius Streicher fue el único que seguía apoyando la ideología nazi y su comportamiento mostraba mayor desacato que a los demás. Al subir a la escalera hacia la horca, gritó lleno de coraje, Heil Hitler. ¿Se recuerdan cuál es el saludo, verdad? Hacia Hitler. Heil Hitler. Hitler. Cuando se encontró frente a la cuerda, segundos antes de ser colgado, dirigió sus ojos hacia los generales de la ONU y hacia las 8 periodistas que representaban a la prensa mundial, que permanecían sentados en la primera fila frente a unas pequeñas mesas, exactamente delante de las horcas, y con fuego de odio en sus ojos, ya con la soga en el cuello, Streicher miró a los testigos lleno de rabia y gritó, Yach Purim 1946, día de Purim 1946. En ese instante se abrió la puerta que se encontraba bajo sus pies y la cuerda apretó con fuerza su cuello. El cuerpo del asesino quedó columpiándose de un lado a otro. Las pequeñas letras, ya no los había enseñado Mirna, que aparecen en la lista de los nombres de los 10 hijos de Amán, corresponden al año 5707 del año del Señor, ¿sí? Del calendario hebreo. Es decir, y aquí está mal, 1946 debería decir, dice 1046. Que fue justamente la fecha que sentenciaron a la horca a los 10 asesinos nazis descendientes de Hamán el malvado en el juicio de Nuremberg. Estas letras, hermanos, quieren decir, esas pequeñas letras significan números, son números que significan que dan el 1946, ¿ok? Y nos hace recordar maravillosamente las palabras tan significativas de la reina Esther en la Megilá. Si le parece al rey, refiriéndose al rey del mundo, que se le otorga a los judíos también el día de mañana para que hagan conforme al decreto de hoy y se cuelguen los 10 hijos de Amán. Eso lo acabo de leer también en Esther 9:13. La ilustración 1, ahorita vamos a ver los nombres, del fragmento de la Megilá de Esther, donde se enumeran los 10 hijos del malvado Hamán, muertos por los judíos en Shushan o Susa, capital de Persia, o Irán, que hoy es Irán, en Esther 9:6, y quienes Esther la reina pidió fueran colgados del árbol como ejemplo para todos los enemigos de los judíos. Nótese la diferencia del tamaño de las letras encerradas en un círculo en comparación con el resto del texto. Ahorita vamos a enseñarles la lista, por favor, Mir. Este es el rollo de Esther. Ok, en esta lista, fíjense del lado derecho, hay varios nombres en hebreo. Y en medio hay en círculo rojo está una de las marcas, luego la segunda y luego la tercera. Significa 1946 o 5007 como en el calendario hebreo. Realmente, hermanos, es una maravilla que en todos los libros de la Biblia encontremos los grandes tesoros que se encierran y hoy por hoy sabemos que Israel en el 13 de este mes inició prácticamente en junio, 13 de junio del año 2025, nuevamente está en guerra, ahora pero es directa, había sido indirecta a través de los países que están rodeando a Israel, los países árabes. Sin embargo, Persia, que es Irán, no son árabes. Ellos tendrán como algo que los una a los otros países como siendo musulmanes. Inclusive el ayatollah es como si fuera el papa de todos estos musulmanes y su orden prácticamente podría provocar una guerra a nivel mundial, hermanos, que se levantaran todos los árabes musulmanes contra cristianos, los domingos cristianos y católicos, el domingo y en sábado contra los judíos. Nosotros estamos
realmente en el ojo el ojo del huracán, Dios está permitiendo que veamos las profecías, que vivamos las profecías cuando las estamos leyendo. Y es impresionante cómo ahorita, pues la guerra es muchísimo más cruda, ¿no? Con cosas ahora nucleares, ¿sí? Ahorita hay una falsa paz, una falsa tregua que el señor Trump cree que lo logró, ¿sí? Inclusive les quiere llamar la guerra de los 12 días, que nada más duró poquito tiempo y ya, bombardeas 6 horas Israel y ahora bombardeas 6 horas tú Irán, y quiere decir que ya la lograron y ya no hay ningún problema se acabó la guerra. No, recuerden que con esta gente que tiene el espíritu de Amalek dentro de ellos, necesitan buscar la división y destruir por completo al pueblo del Señor. Tenemos que orar muchísimo, no nada más por ellos, sino también por nosotros. Y en este rollo que está, me encanta, el rollo o Megilá de Esther, o el libro de Esther, bueno, vamos a recordar que en el Qumran lo que van a encontrar en las cuevas del Qumran van a ser rollos, ¿sí? Y después los rollos ya van a ser impresos en libros en Gutenberg, en la imprenta de Gutenberg. La Biblia inclusive se llama Biblia de Gutenberg en Alemania precisamente. Y va a estar traducida por este Lutero de latín al alemán. Y se van a dar cuenta cómo las falsedades que tiene la iglesia tradicional, la iglesia del Vaticano, y es cuando se puede hacer la protesta. O sea, los protestantes se levantan para protestar en contra de la iglesia católica por las mentiras, por el envolvimiento con el que están buscando controlar prácticamente al pueblo también de ese tiempo. Y va a ser un golpe también muy fuerte porque lo hace un sacerdote alemán. em, Él prácticamente, a la hora de traducir este Lutero la Biblia, se da cuenta de todas las cosas que hay que cambiar, ¿sí? Y en esta situación de querer quedar tan bien con el Señor, quiere convencer Lutero a los judíos de ese tiempo para que se conviertan al cristianismo, que sean evangélicos, que protesten. Ellos dicen que no. Y al final, gracias a todo lo que escribió este Lutero, Hitler escribe Mein Kampf y se hace prácticamente una Biblia para ir en contra de los judíos. Sí, entonces ha sido muy doloroso para el pueblo del Señor. Tenemos que orar mucho por ellos, pero también por lo que acaba de escribir Mirna, con todo lo que el espíritu de Amalek está en contra de ellos, es lo que está también en contra nuestra. Así que por favor, oremos muchísimo. Estos rollos tan sofisticados en plata, también se pintaba mucho en las Biblias, grandísimas eran y se pintaba en ellas, algunas ilustraciones, algunos pintores famosos lo hacían y honestamente son una maravilla, es algo excepcional. Sin embargo, nosotros hemos hecho mucho daño al pueblo del Señor. Tenemos que orar mucho por ellos. Gracias, Tony. Lupita, ¿quieres cerrar? Y bueno, para cerrar, nada más comentar, ¿no? Todo lo que ya les explicamos de Esther. Quisimos buscar un eslogan o una frase que le quedara a esta valiente mujer y dice Esther, fe y confianza en Dios. Confía en el control de Dios. ¿Quién confió en el control de Dios? Esther. Y aquí una frase que también les pusimos que dice, ¿quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? Esto está, si mal no recuerdo, Mirna, ayúdame, en Esther creo que 4:14, pero es una frase que le dicen a Esther, ¿no? Como diciéndole, no sabemos si tú realmente llegaste a ser reina precisamente para ser usada por Dios para un Sí, momento. cuando le dice a Mardoqueo que lo salve, o sea que si no lo hace ella, que entonces ¿quién, no? Exactamente. Entonces, como se pueden Ujú. dar cuenta,
adicionalmente a todo lo que nos hizo favor de explicar Tony, cómo todo se va hilando, cómo todo se va uniendo, cómo todo tiene una razón de ser, por qué Esther pudo hacer lo que hizo, por qué pudo contra este espíritu de Amalek. Ya hablamos de este personaje que realmente estaba tratando de destruir a los judíos y todo lo que ya explicó Tony. Y se dan cuenta cómo, aunque estamos hablando de siglos diferentes, de épocas diferentes, bueno, pues estamos hablando de las mismas situaciones de la persecución contra los judíos y de la persecución contra las cosas que Dios quiere. ¿Sí, Tony? Estás en mute. Se me pasó decirles que la tumba de la reina Esther existe en Persia, ¿eh? Existe ahorita en Irán, ¿sí? Y van y le rinden culto prácticamente los iraníes. Así es. Y bueno, no sé si alguien más quiera comentar algo adicional, pero si se dan cuenta, tratamos siempre en 1 hora y media de poder platicarles toda una historia como si fuera una película de los capítulos, de los personajes de la Biblia, y se darán cuenta cómo a partir de ahora van a ver a Esther de una manera diferente, como una mujer utilizada por Dios, como una mujer muy valiente, que además trascendió hasta nuestros días. Pues yo quisiera decirles nada más para concluir mi participación, que la verdad es que estudiando toda esta historia y la historia de Amalek y todo lo que está sucediendo hoy por hoy en el mundo, en donde, como dijo Tony, estamos viviendo la Biblia en vivo y a todo color, solamente es, acuérdense que para destruir a este Amalek hay que tener una fe firme. Y esa fe es la que va a vencer a Amalek, que no dejemos a este espíritu de Amalek con esto que quiere doblarnos, que quiere separarnos, que quiere dividir, que quiere odiar, que quiere exterminar, que nos quedemos con esta parte de tener una fe súper firme y con eso vamos a poder salir adelante porque hemos visto la mano de Dios en todas estas historias, todo lo maravilloso que va a ser. Y bueno, pues nada más, esperemos que les haya gustado mucho esta presentación. Se los vamos a subir, inclusive también le voy a mandar un video a Tony de que encontré de Amalek para que lo puedan ver con un poquito más de detenimiento. A ver si lo podemos subir en Facebook. Así es. Gracias. Dios las bendiga, muchas gracias. Que estén muy bien. Buenas noches.